Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos los asistentes a este nuevo seminario que estamos haciendo en EALDE Business School. Además, esta semana es una semana especial. Este es el segundo seminario que vamos a hacer. El pasado fue el martes. Y bueno, antes de nada, a todos los asistentes que estáis entrando en sala, que lleváis por 24 o 25 personas, os doy las gracias. Y sí os pediría, por favor, que me confirmaseis en el chat de preguntas que tenéis que me estáis escuchando correctamente, ¿vale? Tenéis ese chat y os pido que me escribáis, por favor, que el audio está correcto y que nos escucháis, en este caso a mí, alto y claro, ¿vale? Os dejo unos segunditos para que escribáis y me confirméis el audio. Muy bien. Carol Joana nos dice que el audio está correcto. Muchísimas gracias, Carol, bienvenida. María Alejandra, perfecto. César Jiménez, el audio está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por escribir. Y ahora, ya sabiendo que el audio funciona, me presento. Soy Juan Palacios, soy coordinador de admisiones en esta escuela de negocios, en EALDE Business School. Y bueno, pues os doy la bienvenida y pues vamos a hablar hoy un poquito en este nuevo seminario sobre unas certificaciones profesionales para bancas y finanzas, ya que al fin y al cabo los profesionales de banca y finanzas se enfrentan a unos retos específicos respecto a su cualificación profesional y queremos definir y destacar los relacionados a las acreditaciones más demandadas en este sector. Son una serie de acreditaciones profesionales ofrecidas habitualmente por instituciones privadas que permiten garantizar el amplio dominio de un conjunto de habilidades y conocimientos en ámbitos de bancas y finanzas, ¿no? Pues, por ejemplo, el CFA, EFA y FRM son las tres certificaciones destacadas en este sector y es en las que nuestro ponente va a profundizar para destacar aspectos importantes para cualquier aspecto en riesgos económicos. Entonces, queremos que estéis muy atentos porque al finalizar este seminario os vamos a enviar un correo electrónico con la grabación, ¿vale? Para que no os perdáis ningún detalle, tanto a los asistentes como a los que no os haya dado tiempo a asistir. Y además, en ese correo, aparte de la grabación, os pedimos encarecidamente que contestéis a una pequeña encuesta de 10 preguntitas nada más, porque estamos intentando averiguar vuestras necesidades y ofreceros un máster acorde a lo que necesitáis dentro de este sector. Entonces, de aquí la importancia de este seminario web. Es muy importante ese correo al finalizar el seminario, que por supuesto tengáis esa grabación, pero más importante, aunque que nos respondáis a esas pequeñas preguntas, porque va a ser para vosotros, ¿vale? Va a ser para vosotros, que sois futuros alumnos de la escuela, lo que nos va a dar la guía de hacer un máster a vuestra medida. Entonces, no quiero enrollarme ya demasiado, simplemente os recuerdo que en este chat de preguntas podréis formular las que queráis y al finalizar este seminario pues responderemos alguna de ellas y pues simplemente me gustaría presentaros a nuestro excelente ponente. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Montilla. Es doble titulado en los estudios jurídico-financieros impartidos por el Instituto de Estudios Bursátiles, IEB, que muchos de vosotros conoceréis además, con más de 10 años de experiencia internacional en el análisis de los riesgos y marco de control establecidos por entidades financieras de primer nivel, ¿vale? Pedro Montilla ostenta la certificación CFA nivel 1 y durante su trayectoria profesional en el grupo BBVA ha liderado proyectos en las diferentes líneas de negocio, pues de Corporate and Investment Banking, Asset Management, seguros, banca retail y tipos de sociedades del ámbito financiero. También ha participado en procesos de due diligence. Yo creo que muchos de vosotros os sentiréis reflejados con este perfil y bueno, pues en la actualidad Pedro es gerente de auditoría interna, ni más ni menos del grupo BBVA, en la especialidad de Market Risk and Structural Rates, perdón por mi inglés, pero él lo sabrá decir mejor. Y aprovechar esta oportunidad de verdad porque él os va a responder al finalizar este seminario a esas preguntitas y a cambio os pedimos que al finalizar el seminario nos respondáis a las nuestras en ese correo. Así que Pedro, de verdad, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estamos deseando oírte hablar y bueno, ya tienes teclado y cursor, puedes hablar y estamos muy atentos y sigo aquí para lo que necesites. Pues muchas gracias, Juan, gracias por la presentación. La verdad es que suena mejor en boca de los demás el perfil de cada uno de nosotros. Antes de empezar la presentación que hemos preparado, no quería dejar pasar la oportunidad en recalcar un par de aspectos
que uno de ellos por lo menos lo ha formulado Juan en la introducción. Uno es relativo a mi perfil profesional y otro es el que no ha conocido a Juan, es pues relativo a una presentación / comunicación que he recibido esta mañana, un pequeño vídeo de un presentador que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, respecto a mi perfil, solo quería reseñar o recalcar que la suerte que tengo en las funciones que desarrollo actualmente es la variedad de perfiles funcionales con los que trato. Es decir, pues en los desarrollos y los procesos de revisión, fundamentalmente en la revisión de los controles, pues trato con la gente que está más en el día a día de los procesos, pero en el reporte de las conclusiones, obviamente, reporto y trato con la alta dirección. Con un contenido, como decía Juan, de ámbito geográfico, es decir, estoy acostumbrado pues a revisar procesos de Bancomer, procesos en México, obviamente, procesos en el Banco Provincial en Venezuela, el antiguo Banco Canadero en Colombia, Horizonte en Perú. Es decir, digamos que mi perfil es bastante internacional y trato con gente de distinta índole, tanto personal como geográfica. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué estoy recalcando este mensaje? Precisamente por un tema. Y es que en todos los perfiles con los cuales he podido trabajar o he podido compartir, o de todas las geografías, incluso en todos los negocios del ámbito financiero, que son muchos y de muy distinta índole, todos ellos el conocimiento es básico, ¿vale? En todos ellos el conocer y aprender y pasar estas certificaciones les aporta un valor añadido que es muy valioso en sus funciones diarias, independientemente de que sea un directivo o sea un senior, un analista o incluso un junior. Ese es un primer aspecto que quería reseñar, y es que todos tienen que tener una base que les permita afrontar los cambios normativos y, en definitiva, el conocimiento de la industria financiera. Y luego, alineado a esto, lo que os comentaba del vídeo que he recibido esta mañana y quería compartir con vosotros porque me ha parecido muy interesante. Este vídeo se refería a un ponente que realmente no está tampoco relacionado con esto, porque trataba sobre la actitud en el trabajo y en la vida. Pero él establecía una fórmula para destacar la importancia de la actitud, que se refería a que la carrera personal o el desarrollo personal, el desarrollo profesional, está basado en una fórmula, que es C más H por A. La C se refiere al conocimiento, la H a las distintas habilidades que se desarrollan, y la A es la actitud. Él, obviamente, como os decía antes, recalcaba a la variable actitud, porque la actitud en todos los, digamos, en todas las áreas de la vida y también del ámbito profesional que tú estés intentando desarrollar, la actitud es fundamental. Ya seas un barrendero, un frutero o trabajes en una entidad financiera de nivel. La actitud marca, obviamente, la diferencia. Pero yo quería centrarme específicamente en la fórmula, en la parte de la C. ¿Por qué? Porque la C, que es obviamente el conocimiento, que es aquí lo que nos acontece en esta presentación, probablemente sea la variable en la que nosotros podemos trabajar con más facilidad o está más en nuestras manos. La H de habilidad habitualmente es más complicada de trabajar, pues tener un elevado grado de comunicación, una mayor influencia, ser un líder natural, son aspectos que se trabajan, pero suelen costar, en definitiva, poco. Incluso la actitud también, si bien también se trabaja y se intenta, obviamente, afrontar las cosas cada día de mejor manera, probablemente sea más complicado de actuar directamente sobre ellas. Pero el conocimiento sí que está en nuestra mano. Quizás, en mi opinión, y esto pues lo dejo a vuestra discreción, porque esta es una opinión personal, la C de conocimiento es una variable totalmente objetiva sobre la cual podemos trabajar. Más allá de titularnos en una certificación profesional o
o estudiar un máster, pero la fe es fundamental, básica en cualquier área y obviamente en el mundo financiero es fundamental. Pues dicho lo cual, me gustaría pasar al desarrollo de la presentación que hemos estado desarrollando en estos días. Lo que vamos a hablar hoy es de las certificaciones financieras en la industria obviamente bancaria, financiera e incluso en las entidades aseguradoras. Lo he denominado como apuesta de futuro. ¿Vale? ¿Por qué apuesta de futuro? Porque las certificaciones profesionales de esta índole, de este tipo, son certificaciones que cada vez tienen mayor repercusión y están en más auge. Incluso en muchas ocasiones mucho más reconocidas que cualquier máster de posgrado o cualquier curso de especialización, ¿vale? Obviamente por los criterios y premisas que a continuación vamos a pasar a exponer. En primer lugar, cuando un momentito, que estoy teniendo un problema. Vale, ya está solucionado. Cuando me planteé el desarrollo de esta presentación, una primera diapositiva quería que estuviese relacionada con los retos de los profesionales de la industria financiera. ¿Por qué es importante titularse en este tipo de certificaciones? ¿Cuál es la situación actual de los profesionales de la industria financiera? Pues digamos que he establecido 4 o 5 aspectos que me gustaría comentar con vosotros. En primer lugar, estas certificaciones están muy centradas o muy focalizadas en los distintos cambios regulatorios o normativos que en los últimos tiempos están ocurriendo en el mundo financiero. Fundamentalmente, los reguladores, tras la crisis de 2008 y sucesivo, y obviamente desde un punto de vista más latinoamericano ha habido otras crisis intermedias, momentos previos, me acuerdo de México, que ha tenido unas cuantas, probablemente muy distintas a las del 2008 y 2011 aquí en España, pero en cualquier caso, los distintos reguladores, digamos, internacionales y los locales, que en muchas ocasiones van con cierto retraso, pero continuando la estela de estos mecanismos más internacionales, como puede ser Basilea, están cada vez poniendo más foco en regular ciertas actividades del mundo financiero. Aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a regular el trato para con el cliente, sobre todo con carácter de información, y una serie de cargas, digamos, adicionales de capital que deben tener las entidades, que no dejan de ser como colchones específicos en tu balance, para poder afrontar pérdidas no previstas o pérdidas que no podías prever en un momento dado. Esto obviamente nos referimos al capital regulatorio, que cada vez en los últimos tiempos está teniendo mucha más importancia en las decisiones de negocios que se toman en las entidades. Un segundo aspecto que quería compartir con vosotros es la dificultad que está habiendo en la industria de aunar lo que es un componente global del mundo financiero a lo que es un componente especializado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. La industria financiera está cada vez sofisticándose más, es decir, cada vez se contratan mayores y distintos productos financieros, el nivel de servicio que se le quiere dar al cliente, dada los canales de contratación, son muchísimo mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el profesional que se dedica a la industria financiera tiene que intentar equilibrar lo que es un conocimiento, una base global de las materias financieras en todos los procesos y en todos los negocios, con todas las aristas y materias del conocimiento de la industria, ¿vale? Al menos en una base, y algo que aporta valor añadido a las entidades, que es la especialización de los profesionales. Es decir, cada vez los cambios regulatorios, cada vez la industria financiera te obliga a especializarte en materias específicas, valga la redundancia, de los sectores financieros.
Obviamente, y en mi caso lo tenéis claramente, yo he sido gerente de negocio CIB, Corporate and Investment Banking and Asset Management, durante muchos años, y ahora me he especializado en lo que es riesgo de mercado y riesgos estructurales. ¿Vale? En tercer lugar, quería destacar que estas certificaciones dan credibilidad a las entidades. Cuanto más titulados tengan en estos ámbitos, las entidades van a poder sacar más pecho. Es decir, que estas propias entidades deben abogar por que sus empleados tengan este tipo de acreditaciones dado el beneficio que ellos tienen. Y además es que en los foros y en los medios de comunicación las entidades financieras cada vez están más criticadas. Este factor, el factor de sacarse una certificación, probablemente mitigue de alguna manera este hecho. Otro factor sería que acontece en la industria financiera es el estrechamiento de márgenes, ¿vale? Obviamente, en la medida que el regulador está más presente en el ámbito financiero, y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, que está mucho más cercano a la industria financiera y obliga, obviamente, a prestar vía gavetas a determinados ámbitos de los sectores económicos, incluso a regular ciertas actividades como puede ser el FX y demás, pues obliga a las entidades financieras a buscar negocio en otros ámbitos, alejado de lo que es la banca tradicional. Y por último, un tema muy importante que cada vez lo veréis más en los medios de comunicación está relacionado con la digitalización y la venta de productos financieros a clientes tradicionales y clientes más corporativos a través de Internet y de canales mucho más automáticos y mucho más, digamos, fáciles, utilizando el móvil, si me apuras, como ya se están poniendo en práctica en los últimos tiempos. Sin más dilación, pasaríamos a lo que es específicamente qué son las certificaciones financieras y qué me puede aportar en mi carrera profesional. Como ha comentado Juan en la introducción, son acreditaciones profesionales, ¿vale? Que en su totalidad, al menos las importantes y las que yo conozco, que obviamente no son todas, son ofrecidas por empresas privadas de reconocido prestigio, que te garanticen con su consecución, obviamente, el dominio de por ciertos conocimientos y ciertas habilidades. No en todas las certificaciones el conocimiento y las habilidades son las mismas, y ni siquiera el objetivo de las compañías privadas a las que me hacía alusión son los mismos. Es decir, a veces veréis que en CFA Institute uno de los objetivos fundamentales y primarios es que prime el código ético en la función bancaria. Y en otras, por ejemplo, no está tan destacado en el programa de trabajo. Perdón, en el programa de estudio, en el plan de estudios. ¿Qué aspectos recalcaría yo a las personas que quieren sacarse una certificación o que quieren valorar esta posibilidad? Pues obviamente el que ya os comentaba y el fundamental. Quizá los dos primeros son los más importantes. Que tú puedes, con estas certificaciones, es indudable que el valor diferencial que tú vas a ofrecer a tu perfil, a tu background y, por ende, a las distintas entidades en las cuales puedes trabajar es absoluto. El valor añadido que tú otorgas por tener estos conocimientos marca la diferencia con respecto a otras personas. Y eso obviamente va aparejado a un segundo punto, que es el relacionado con el crecimiento profesional que puedes tener si sacas este tipo de acreditaciones. Luego hay otros dos temas, tampoco son menores, pero quizás alejados de estas anteriores ideas, que es la facilidad que tienes para adaptarte cuando la acreditación, obviamente, tiene un grado de materia lo suficientemente completo para que te permita gestionar fácilmente lo que son los distintos negocios del mundo bancario o las distintas herramientas o métricas del mundo bancario. En la medida que sea una certificación completa, pues tu direccionamiento o el direccionamiento en tu carrera profesional puede ser mucho más diverso, mucho más numeroso. Eso no significa que estas acreditaciones, en la mayor parte de los casos, no te permitan especializarte o profundizar en otras áreas si estás también muy dirigido en tu carrera profesional.
Y luego, en último lugar, que estas certificaciones, estas acreditaciones, te dan una actualización, obviamente, de los últimos cambios regulatorios que, como ya he mencionado antes, son muy numerosos en los últimos tiempos. Pues básicamente estos serían, en mi opinión, no sé si compartéis estos criterios, pero serían, en mi opinión, las ventajas diferenciales que podrían tener este tipo de certificaciones. ¿Cuáles yo destacaría que son las más importantes y prestigiosas desde un punto de vista de globalidad de la industria financiera? Pues básicamente serían tres, que son las que vamos a comentar en la reunión de hoy, que sería el CFA, el Chartered Financial Analyst, el Financial Risk Manager y el EFA, que es el European Financial Advisor, si mal no lo recuerdo. Luego aquí he expuesto para que os suene, ¿vale? Otra que en los últimos tiempos está perdiendo algo de peso, que es el CAIA, ¿vale? Que es una certificación relacionada con los Alternative Investments, y está perdiendo peso porque en los últimos tiempos los fondos sobre fondos y hedge funds, después de los escándalos de Madoff y demás, y obviamente la presión regulatoria para no contratar productos poco líquidos, podríamos decirlo así, pues está perdiendo algo de peso en los últimos tiempos. Y luego en el otras podríamos encasillar muchas también de índole diferente, como puede ser el CIA, que es la certificación de los auditores internos, y muchas otras obviamente de indudable valor y reconocimiento. ¿Qué nos aportan este tipo de certificaciones, como ya hemos dicho antes? ¿O qué se busca como denominador común en todas ellas? Pues obviamente el prestigio, el tiempo, la demanda, la materia y el índice de aprobados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de elegir el desarrollo o la realización, de una certificación puntual, en mi opinión lo que tendrías que buscar es este tipo de variables, es decir, qué materias vas a ver en la certificación y si se adecúan a tus necesidades formativas, qué demanda tiene, porque eso te marca, digamos, el interés de cada una de las certificaciones, el tiempo, porque no todas se realizan de la misma manera y no todas conllevan el mismo tiempo, obviamente el prestigio de la institución y una cosa muy importante que veréis a continuación en el desarrollo de la presentación, que sería el índice de aprobados, que en muchos casos no es muy elevado dada la rigurosidad de la certificación. Aquí, como os mencionaba antes, hemos destacado los tres, el CFA, si os parece ya a partir de ahora me intento aludir a la certificación de esta manera, igual que el FRM, igual que el EFA. Y las instituciones que regulan esta certificación sería el CFA Institute, GARP, y obviamente el EFPA, que es el European Financial Planning Association, si mal no lo recuerdo. Obviamente, como utilizo siempre las siglas, a veces me cuesta el reconocimiento de la traducción. Pues sin más dilación, si os parece, empezamos en harina y con la certificación que, en mi opinión, es la más prestigiosa de la industria financiera y la más internacional. Creo que aquí me atrevería a decir que no es mi opinión, sino que es la opinión bastante distendida en la propia industria, y los mejores baluartes de los bancos suelen estar al menos con el primer nivel de esta certificación, que, como dice su código ético, no implica el sacarse la misma, ¿vale? En primer lugar, me gustaría presentar la certificación de una forma un poco, pues digamos, desde un punto de vista de creación. Obviamente, pues como podéis ver, es una certificación que es americana, totalmente extendida a lo largo y ancho del mundo, y tiene ya un cierto pedigrí en tanto en cuanto se viene ofreciendo desde hace muchísimo tiempo.
la creación de este instituto, como podéis ver, es desde 1947. Y tiene un propósito doble que se puede verificar en la página web de este CFA Institute. Fundamentalmente es, obviamente, que los profesionales del mundo financiero estén certificados o tengan un conocimiento sellado y certificado que les permita desarrollar las funciones de análisis, de gestión de inversión, de consulting y demás. Y un segundo lugar al que ya hacía, un segundo punto al que ya hacía alusión en el anterior diapositiva, es el promover los más altos criterios de conducta, cánones de conducta ética en la profesión de este mundo, que en muchas ocasiones ha estado bastante en entredicho. Estos son los dos objetivos básicos de esta certificación. Y se puede percibir a lo largo de todo el programa de estudios. ¿Cuáles son los destinatarios? O cuando yo digamos que estoy trabajando con la gente en las distintas líneas de negocio del grupo BVA, donde he visto yo que es fundamental, o he visto yo que aporta un valor diferencial, o realmente quién tiene estas certificaciones. Pues obviamente por los equipos de análisis y de research, porque las bases y herramientas que te otorga esta certificación son muy numerosas y te permite analizar, pues obviamente, cualquier tipo de valor y dar consejos de contratación a partir de esos análisis o de esas métricas que vas aprendiendo. Obviamente el equipo de traders, esta certificación les es esencial para desarrollar su trabajo, porque al final el trader lo que hace es gestionar desde un punto de vista cuantitativo las posiciones que tienen en sus libros y los riesgos que tienen, los riesgos fundamentalmente de mercado que tienen en sus libros, en los libros del banco, y cuanto más sólido seas en el conocimiento de las métricas y de los riesgos que están aparejadas estas posiciones, pues mejor va a ser tu funcionamiento. Obviamente los gestores de patrimonios es muy parecido sus necesidades son muy parecidas en realidad a la de los traders, con un par de limitaciones obviamente regulatorias y que te da el propio fondo, el propio patrimonio. Y desde luego que áreas de control es muy necesario, porque al final tienes que seguir o tienes que estar muy alineado con el conocimiento de estos operadores, porque al final, pues obviamente, si tú una auditoría o consultoría no eres capaz de tener conocimiento en ciertas áreas, pues poco vas a poder aconsejar o aportar valor a la institución y obviamente a estos distintos destinatarios que estábamos comentando antes en las líneas de negocio. Pasaríamos a la siguiente diapositiva, que es relacionado una vez más, pero en específico, a las fortalezas que tiene esta certificación. Rápidamente destacaría tres, como os decía antes. En segundo lugar, voy a empezar por el segundo lugar porque ya lo he recalcado antes, que es prestigiosa y muy demandada. Es probablemente la certificación más reconocida en el mundo. Pero es una certificación, además de ser muy reconocida y muy demandada, es que es global. Es decir, su programa de estudios es totalmente o está totalmente completo. Para una persona que está en el mundo financiero, las bases que sienta esta certificación, y os puedo decir que incluso en el nivel 1, porque yo he preparado el nivel 1, pasé el nivel 1, pero también he preparado el nivel 2, pero no me he presentado en ningún momento. Pues os puedo garantizar que al menos en el nivel 1, las bases que te sienta son fundamentales, porque habla de todo la certificación, o habla de casi todo. Tú ya en tu mano está luego ya desarrollar ciertas áreas en las cuales tú tienes un verdadero interés. Y como os decía antes también, las oportunidades laborales en este tipo de acreditación, o las personas que están acreditadas, pues son bastante más numerosas y de hecho están muy reconocidas en el mundo laboral. ¿Qué consideraciones aquí podría hacer de la certificación basado en mi experiencia? Pues es una certificación que al final pues
tienes que estudiar por tu cuenta, con base en un temario que pues obviamente se te facilita, ya sea comprado, ya sea en alguna institución formativa o de formación. Y sí que es cierto que no tiene un contenido técnico demasiado importante o demasiado inabarcable, pero sí el conocimiento, perdón, las materias dignas de estudio o de conocimiento sí que son muy numerosas, muy elevadas, que te requerirán, como dice la propia página del CFA, pues al menos 300 horas de estudio por cada uno de los niveles. Es decir, al final mi experiencia es que son 6 meses más o menos de estudio previo hasta el examen, que suele ser en la primera semana de junio, con una media de entre 15, 20, 25 horas a la semana, también obviamente en función de la capacidad que tenga cada uno. Es muy práctico, es un temario muy práctico, con numerosos ejemplos. Y como os decía antes, si tu propósito es robustecer ámbitos o bases de la industria sin embarcarte en los 3 años que requiere esta certificación, al menos el nivel 1 es muy interesante poder cubrirlo. Obviamente, si tu ánimo no es tener la certificación a nivel global, sino que tu ánimo es aprender. Porque aquí yo me he encontrado 2 tipos de perfiles en mi vida profesional. Un perfil, pues, que lo que intenta es, digamos, conseguir el mayor número de certificaciones, independientemente de que se solapen unas entre ellas y otra. Es un coleccionista de certificaciones por prestigio, y hay otras personas que obviamente lo que quieren, y su motor es distinto, y lo que quieren es aprender, obviamente, el temario que les ofrece este tipo de certificaciones. ¿Cuál es el proceso para poder certificarte? Pues esta certificación obviamente es toda en inglés, como la ofrece, lógicamente es ofrecida por una institución americana, y el inglés la utilización del inglés es el idioma exclusivo. Es un examen anual, parcializado en 3 niveles, como podéis comprobar en la propia presentación. Y en cada uno de los niveles, la verdad que está muy bien confeccionado el programa, porque no se solapan apenas, y en cada uno de los niveles consigues un poco más de dominio de lo que es el mundo financiero. En el primer nivel, que es al que yo todo el rato estoy haciendo más alusión, pues básicamente lo que consigues es un dominio perfecto de todas las herramientas que se manejan en la industria financiera, y obviamente en las decisiones de inversión, o relacionadas con las decisiones de inversión a lo largo y ancho de las distintas líneas de negocio que se tienen. Obviamente aquí las líneas de negocio que más se tratan, por ser las relacionadas con ámbitos de inversión, pues son todas las relacionadas pues con áreas de corporate investment banking, de gestores de fondos, de patrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel 2 está muy, digamos, complementa de alguna manera el nivel 1, y hace mucho más hincapié en lo que es la valoración de los activos. Aquí obviamente tú, cuando sales al mercado, o eres un operador del mercado, o estás contratando productos financieros, instrumentos financieros para un cliente, ya sea corporativo o ya sea particular, porque también los existen, pues muchas veces tú tienes un precio observable en el propio mercado, o pensemos en lo que es la acción específica de Bancomer, que es fácilmente observable. Te cargan una serie de cánones por esa operación, pero tú puedes ver fácilmente cuánto te va a costar esa acción. Pero luego hay otros productos mucho más complejos, lo que denominan en el mundo bancario productos over the counter, OTC, que es necesario valorarlos a través de modelos de valoración
que obviamente esto requeriría un curso monográfico de varios meses para poder trasladarlo o poder explicarlo de forma adecuada. Pero básicamente se focaliza en la valoración de los activos o las líneas más básicas de la valoración de los activos y pasivos de una compañía. Y en último lugar, el nivel 3, que hace un poquito más hincapié en las diferentes, quizás por lo que se dice en este mundillo, el nivel 3 es el más fácil, porque al final no deja de ser como una recuperación de los temas anteriores y una profundización un poco mayor en lo que tiene que ver con la gestión de carteras y gestión de patrimonios, ¿vale? Planificación de patrimonios, como viene aquí trasladado. Los exámenes, si podéis echar un vistazo a los cuadros que aparecen más abajo, los exámenes también son algo distintos a través de los distintos niveles. En el primer nivel son 240 preguntas, 6 horas y son de tipo test, absolutamente todas. En el nivel 2 cobra especial interés digamos, la importancia de interrelacionar conocimientos y estudiar un mini caso práctico sobre el cual te van a preguntar aspectos, es decir, el tipo test desaparece absolutamente. Y en el CFA nivel 3 hacen un poco una combinación entre lo que es los mini casos y las preguntas de desarrollo, porque a diferencia de los anteriores niveles, aquí sí te exigen o te obligan a desarrollar preguntas y escribir obviamente en el idioma inglés. Aquí en el siguiente caso, pues no quería dejar pasar la oportunidad de las grandes líneas que subyacen en cada uno de los exámenes o en cada uno de los niveles que se van a tratar. Básicamente es un poco lo que os he contado. Todas las preguntas valen lo mismo y no hay penalización por fallo, por si es un interés, si es de vuestro interés. Luego, si tenéis oportunidad de leer esta diapositiva, pues luego si hay cualquier pregunta, pues con gusto os responderé. Y esto sí que me gustaría detenerme un poco más que en el anterior caso, dado que se habla fundamentalmente de los distintos topics o áreas del conocimiento, por si en algún caso estáis interesados de saber qué se trata. Por ir de forma ordenada, con la estructura que el CFA te propone, pues digamos que lo divide en cuatro topics fundamentales, ¿vale? Ética y desarrollo profesional o cumplimiento del código ético que ellos tienen y de los estándares profesionales que entienden que hay que cumplir en esta industria. Luego hay un segundo punto que sería el relacionado con las herramientas de inversión. Un tercer punto que estaría relacionado con los diferentes tipos de activos y de productos financieros, instrumentos financieros que en este mundo se están contratando o cerrando o demandando. Y en último caso, todo lo relacionado con la gestión de carteras. Como podéis comprobar, en cada uno de los niveles, de mayor o menor manera, se está ponderando su conocimiento de tal manera como os mencionaba antes. Por ejemplo, en el primer nivel, el grado de conocimiento en las herramientas financieras es el 50%, mientras que en el segundo nivel, probablemente, ya os digo yo que suele acercarse bastante más al margen extremo, la parte de asset classes o de valoración también, ahí está la parte más de activos, está entre un 35 y un 75%. ¿Qué se ve, digamos, en cada una de ellas? Pues en la parte de herramientas de inversión, pues obviamente se ve
aquí vienen, digamos, cuatro aspectos. En primer lugar, lo que se denomina como métodos cuantitativos, que no deja de ser un estudio de las distribuciones probabilísticas y, obviamente, medidas estadísticas necesarias para tomar ciertas decisiones en el mundo financiero. Pues aquí podemos hablar de pues, todas las distribuciones de probabilidad, todos los modelos de regresión lineales y múltiples que pueden existir en la doctrina probabilística y estadística, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de economía, que está muy relacionada con todo el estudio de la micro y macroeconomía y las distintas decisiones que toman tanto las empresas como los propios gobiernos, que obviamente a un analista le sirve para tomar ciertas decisiones o poder establecer ciertos consejos que vas a dar a tus clientes. Un tercer topic que está relacionado con áreas de contabilidad y reporting contable, que aquí obviamente la certificación hace mucho hincapié entre lo que tiene que ver con US GAAP o digamos normativa contable americana y IFRS, que es la podemos llamar europea o internacional o digamos el contrapeso de la US GAAP. Pero aquí lo que se ven son fundamentalmente áreas contables o digamos, requisitos para poder valorar desde un punto de vista contable pues ciertos aspectos, digamos, inmovilizado fijo, distintas carteras de inversión financiera, pensiones, fiscalidad, todo lo que se pueda ocurrir, aquí está detallado. Y en último lugar, todas aquellas métricas o mecanismos para tomar decisiones en el ámbito corporativo, el corporate finance, que aquí os cansaréis de ver lo que es pues el capital asset pricing model o ciertos aspectos vinculados a pues ciertos temas que pueden existir en el mundo corporativo y que sirve a los distintos clientes para tomar sus decisiones. Y por la parte de asset classes, ¿vale? Pues básicamente sería ver todo el catálogo de instrumentos financieros que pueden existir en áreas de inversión, valga la redundancia, o áreas. Obviamente todos estos productos financieros no están tan extendidos en la banca retail. La banca retail, obviamente estos productos financieros no les sirven para cubrir su, salvo los más específicos como pueden ser los swaps o aquellos que se refieren a, digamos, a la mitigación del riesgo que tú tienes en tipo de interés. Estos son productos fundamentalmente vinculados a banca corporativa y a clientes institucionales. Por ir rápidamente en las distintas tipologías, pues está la primera parte sería los instrumentos relacionados con la renta variable, los instrumentos relacionados con la renta fija, el fixed income. Toda la parte que os comentaba antes de Alternative Investments, que aquí básicamente lo que se ve pues es valoración de inmuebles o solares, o también lo que comentaba de los hedge funds o fondos sobre fondos. Y un tema cuarto que últimamente cada vez tiene más repercusión, que son los derivados financieros. Fundamentalmente aquí nos referimos a todo lo que tiene que ver con los futuros forwards, permutas financieros o swaps en sus distintas categorías y obviamente las opciones financieras, tanto desde un punto de vista vanilla, que al final es lo que significa que son recurrentes o sencillas en el mundo financiero, como las distintas opciones financieras más exotic. Y no quería dejar pasar la oportunidad en el CFA de comentaros el grado de aprobados. He conseguido información hasta el 2014 y como podéis ver el nivel 1, pues en el nivel 1 y en el nivel 2 hay una criba importante de las personas que se presentan. En el nivel 1, aquí no lo he comentado en anteriores ocasiones, en el nivel 1 la particularidad que tiene el examen es que lo puedes preparar para junio, la primera semana de junio, o también ir a la repesca que se celebra sobre noviembre.
¿vale? Es la única particularidad que está relacionado con los exámenes de CFA. En el resto de niveles solo existe un examen único y en el mismo momento, obviamente salvando las diferencias horarias, pero el mismo día. Y no hay ninguna repesca, con lo cual tendrías que ir al año siguiente. Digamos, las condiciones para el aprobado no están nada claras, son bastante oscuras, pero lo que se rumorea, digamos, en el mundillo, pues está muy relacionado, que es el aprobado está muy vinculado a una campana de Gauss, ¿vale? Quitando probablemente la gente de mejor nivel y la gente de peor nivel. Y hay un criterio limitante, y es que no te dejan, por lo visto, suspender más de una parte específica. Al final, en definitiva, tienes que pues aprobar casi todas, vamos, todas o casi todas, salvando una de los topics que he puesto de manifiesto anteriormente, y además de realizar eso, sacar como en torno a un 70% de respuestas correctas. Este sería todo lo relacionado con el CFA en sus líneas más básicas. Pasaríamos al FRM, que a diferencia del anterior, como comentábamos, es una certificación, acreditación muy completa. Esta es muy especializada. Sí que comparte materias, como no podría ser de otra manera, con el CFA, pero esta es digamos, la acreditación por excelencia de las personas que trabajan o quieren trabajar en riesgos financieros. De hecho, yo con FRM suelo tratar mucho, porque los procesos y controles que suelo revisar están muy vinculados pues a los riesgos de mercado, a los riesgos de contrapartida, a los riesgos de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y habitualmente la gente que trabaja en estos ámbitos o líneas de control de los distintos negocios, pues suele tener esta especialización. De hecho, habitualmente el banco promueve que lo tengan por los criterios o las ventajas que para la entidad suele tener. Los destinatarios, obviamente, es un área de riesgo, como os comento, y lo mismo es que os decía antes, que los auditores y los consultores obviamente tienen que tener bases para conocer. Esta certificación, a diferencia de la anterior, es ofrecida en 2 partes durante un año, en 2 exámenes. Y tiene menos historia, y es ofrecida obviamente por el GARP, que las siglas pues obedecen a Global Association of Risk Professionals. Los objetivos, como os comentaba antes, son distintos respecto al CFA, y obviamente es el dominio de todos los riesgos de una entidad financiera, todos los riesgos inherentes que surgen en una entidad financiera, obviamente focalizado en los riesgos que tiene, que cada entidad presenta los suyos propios, unas tienen unas cosas, otras tienen otras, otros los tienen todos y tienen que gestionarlos todos y controlarlos todos. Y desde luego lo que quiere profundizar el FRM es en crear una cultura de apetito al riesgo en todas las instituciones financieras y obviamente en la alta administración de las mismas. Aquí en la diapositiva, pues básicamente muestro un poco algo de cultura general sobre esta sociedad, ¿vale? No voy a hacer más hincapié en ella. Quería pasar un poco por las fortalezas que tiene la misma, y es que si tu proyección está orientada hacia el control y los riesgos financieros, desde luego que esta debe ser tu certificación. Es una certificación que probablemente sea menos conocida que la anterior, que el CFA, pero desde luego que en la industria es muy prestigiosa también, igual o desde luego que más en ámbitos de riesgos, ¿vale? Y esto obviamente lo que te puede permitir es acceder a un puesto en estos digamos, estos niveles jerárquicos o niveles dentro del organigrama de una sociedad, los niveles de control de riesgos.
Las consideraciones muy similares a las que comentaba antes, porque el examen no deja de ser en esencia muy parecido al anterior, con la salvedad que os comentaba antes de que a pesar de ser anual, pues se divide en dos partes y también es en inglés. Aquí sí que hay una diferenciación y es fundamentalmente que obviamente en el otro caso son 3 años y en este caso es un año exclusivamente, y la diferencia es que esta certificación sí es algo más técnica desde un punto de vista cuantitativo. Y aquí el grado de, digamos, de matemática aplicada y conocimiento cuantitativo es algo superior, mientras que la otra, que también tiene, digamos, dificultad técnica y práctica, mientras que la otra, pues, se preocupa mucho más de interrelacionar conocimientos y de comentarlo desde un punto de vista más de la realidad. Esta está mucho más vinculada a los distintos modelos métricos que existen en los equipos de riesgo para controlar los distintos riesgos. Como os mencionaba, pues hay dos partes en la certificación, parte 1 y parte 2. En la parte 1, básicamente, lo que se ven pues son las premisas básicas de la gestión del riesgo. Aquí también pues hablaríamos, obviamente, de las métricas, enuncias las métricas básicas que existen en las distintas entidades. Pues si estamos hablando de riesgo de mercado, pues te hablan del VAR, del Value at Risk en sus distintas tipologías. Pues si estamos hablando del riesgo de contrapartida, obviamente enuncia pues que eso se suele hacer a través de una simulaciones históricas y demás. Un segundo punto que estaría relacionado con un tema que en CFA sí que también se ve, que sería los análisis cuantitativos. También tratan los distintos productos e instrumentos financieros y tiene unas pinceladas de lo que son las formas de valorar los mismos. ¿Vale? Y el segundo nivel, obviamente, ya se focaliza muchísimo más en lo que son las distintas métricas existentes en el riesgo de mercado, en el riesgo de crédito, pero fundamentalmente se queda o se focaliza en la parte de riesgo de contrapartida, en actividades de áreas de mercado, en tanto en cuanto a es donde existen los modelos más econométricos o económicos para tomar decisiones. También trata el riesgo operacional y vuelve digamos, a entrar en ideas muy relacionadas de lo que es la gestión de las inversiones y de los riesgos. Y aquí me gusta mucho recalcar que también trata esta certificación, se preocupa mucho de exponer los casos de crisis que ha habido en los últimos tiempos y cómo se habrían podido superar o detectar en su caso. Los distintos, digamos, particularidades de los exámenes, obviamente está muy vinculado a tipo test, como ya está presente en el CFA. En la parte 1 son 4 horas de examen y 100 preguntas de tipos test. Como podéis ver, son certificaciones que yo no sé si te obligan a saber, a estudiar mucho, pero también te obligan a tener una capacidad mental y una aversión al cansancio bastante presente, porque te llevan a la extenuación. Y la parte 2, pues igual, son 4 horas de examen con 80 preguntas de tipo test. De la misma manera que en el CFA, pues cada uno de los topics que he enumerado en el anterior caso, pues tiene un peso muy específico que, si podéis ver, está bastante más equilibrado de lo que puede estar el CFA y tiene menos margen de discreción como lo que puede ser el CFA, fundamentalmente los niveles 2 y 3. Y el índice de aprobados, que como podéis comprobar, obviamente se refiere a la presentación de mayo y de noviembre. Hay una particularidad que no os he mencionado antes, y es que puedes ir a cada uno de las convocatorias, ya sea de mayo o de noviembre, con todo el temario o partirlo en las partes que os he puesto en la anterior diapositiva. Yo he optado por explicaros pues las consideraciones que tienes en la parte 1 y en la parte 2, dado que la gente habitualmente no va con todo el temario, sino que parcializa esta certificación porque tiene esa opción. El grado de aprobados pues es, como podéis comprobar, muy similar a lo que podría ser el
el CFA nivel 1 o nivel 2. La dificultad obviamente del CFA nivel 1 o nivel 2 de que la materia es mucho más extensa y requieres 3 años para poder sacarte al menos toda la certificación. En este requerirías un año en términos normales, o si vas a la repesca pues 1 año y medio, ¿vale? Estas certificaciones, tanto el FRM como el CFA, si profundizáis en ellas os daréis cuenta que en muchas ocasiones, tanto por prestigio como por el plan de estudios o programa de estudios que se trata, muchas veces merece más la pena que incluso que estudiar algún tipo de máster específico. Ya os digo, tanto por prestigio como por demanda, como por las oportunidades laborales que te puede ofrecer en los distintos departamentos de la industria financiera, y que el programa es tan exhaustivo que obviamente en muchas ocasiones es incluso mejor que algún máster que se puede ofrecer en alguna institución formativa. En último lugar, no quería dejar pasar la oportunidad de contaros una certificación que está mucho más presente quizás en el mercado europeo, aunque sí tiene presencia internacional, es más desconocida y yo espero que nadie de la institución de EFPA me pueda criticar por ello, pero yo me gusta verla como la hermana pequeña o fácil entrecomillado, porque hay que estudiar también bastante, pero la hermana pequeña de lo que puede ser el CFA. De hecho, la idea que subyace al final es la misma, es formar gente de la industria financiera de forma global y obviamente que le dé las bases para aconsejar, para gestionar a los clientes que disponen las entidades financieras. La definición no deja de ser muy cercana a lo que es el CFA, te certifica para dominar áreas y ejercer tareas de consejo, de gestión, de asesoría, ya sea en banca personal, retail o privada, o desde luego que corporativa, que es donde más repercusión puede tener estas áreas. Es ofrecida como os decía antes, por EFPA. Y los objetivos que presenta esta certificación también son muy similares a los que hemos comentado antes tanto en el GARP como en el CFA Institute. Sí que la particularidad está algo más presente en los destinatarios porque al ser algo menos prestigiosa, en mi opinión, o al menos ser algo menos, digamos, presente en los profesionales, o estar menos presente en los profesionales de primer nivel de las instituciones financieras, pues quizás el acceso a las mismas está algo menos demandado o está más focalizado en ciertas personas o en ciertas estructuras jerárquicas de la organización. La certificación, como en el caso del FRM, se divide en 2 niveles y luego coronado con el European Financial Planner, del cual no voy a hablar aquí, porque para ser EFA realmente tú necesitarías conseguir el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 se refiere a lo que se conoce como el DAF y el nivel 2 propiamente al EFA. Nivel 1 y nivel 2 de agente financiero. Y al igual que el FRM, puedes ir con todo el temario en una única ocasión o partir el temario en dos partes. El DAF no te requiere, digamos, prestigio internacional, solo exclusivamente nacional, desde un punto de vista es español, porque el EFPA España también funciona. Es decir, si quisieras tener un reconocimiento internacional por EFA Institute, podríamos llamarlo así, tendrías que conseguir los 2 niveles. Y digamos que el grado de conocimiento que tú dominas en una parte y otra está muy equilibrado, el 50% en el DAF, 50% en el EFA. Pues tienes una serie de requisitos de recertificación si la consigues pasar de forma completa. Y básicamente estos serían los criterios básicos de los niveles de esta certificación. Y la fortaleza, sí, las consideraciones son algo similares a las anteriores, con la diferencia aquí
que el temario es algo más sencillo, que es un temario obviamente distendido en español y que desde luego es más asequible tanto por el volumen de la materia, de las materias que se ven, como la variedad y digamos multitud de fechas para poder hacer estos exámenes, ¿vale? El temario básico que se ofrece en esta certificación, pues tanto para DAF como para EFA, teniendo en cuenta los dos niveles, pues es pues parecido a los anteriores o tiene temas de los anteriores casos, y las particularidades más visibles pues están muy relacionados con que aquí en el EFA fundamentalmente se trata también mucha parte de fiscalidad de las operaciones financieras, temas de inversión inmobiliaria de una forma mucho más exhaustiva, y la parte de pues, seguros, que probablemente en las otras certificaciones se trata bastante menos. Los distintos exámenes o la forma de examinar esta certificación también son de tipo test, algo menos, como podéis comprobar, de menor grado de exhaustividad o extenuación, si lo queréis ver así, porque duran 1 hora y media cada uno de ellos, más una segunda parte en el nivel EFA, que es la resolución de casos prácticos, con lo cual, en total, la certificación serían 4 horas. Y las ponderaciones a imagen y semejanza de lo que hemos hecho en los anteriores casos, como podéis comprobar, se vincula a algo que ya me he cansado de decir en los anteriores casos, en instrumentos financieros y de los distintos mercados financieros, un 25%. Los distintos fondos y formas de gestionar las carteras, pues importaría un 10 y un 17,5%. Y la parte de fiscalidad, que en el caso del EFA sí que podemos mencionar que es digno de destacar o de estudiar en profundidad, dado que es importante. La propuesta de estudio que realiza el EFPA es el hilo que viene aquí abajo, y como podéis comprobar está bastante más acotada que la que puede ser el CFA o la que puede ser el FRM en sus distintos niveles. Y nada, esto es la presentación que quería trasladaros en cuanto a las certificaciones profesionales. Os agradezco mucho vuestro tiempo y perdonar si en algún caso me he extendido más de la cuenta o que en muchas ocasiones me emociono demasiado. Sin más dilación, paso la palabra a Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pedro, yo personalmente he estado muy atento porque información tan específica y tan exhaustiva sobre caminos profesionales en cuanto a certificaciones, pues bueno, es también un proceso que cada uno tiene que llevar a cabo, y el hecho de que pues en tu caso hayas podido facilitarnos un poquito el terreno, pues ayuda bastante, y sobre todo que a los asistentes también. Os recuerdo a todos que esta grabación se os va a enviar, ¿vale? Después en el correo electrónico que hacemos siempre a todos los que os inscribisteis en el seminario, hayáis asistido o no, y abrimos turno de preguntas, ¿vale? Usad ese chat de preguntas que usasteis al comienzo para confirmar el audio, y pues preguntarnos o preguntar a Pedro cualquier cosita que nos haya quedado claro, que resolvemos 2 o 3 preguntitas. En este caso, ya Andrés Rojas, mientras hablabas, Pedro, ha puesto una pregunta, y dice Andrés, ¿para la certificación FRM se requiere pasar las dos partes, o pasar una de las dos, o al pasar una de las dos se tiene un certificado? No. ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha perfectamente. No. Para la consecución del FRM es necesario pasar los dos niveles. Es muy similar al CFA. El FRM y el CFA quieren que termines la certificación para poder inscribir tu nombre en la institución. De hecho, tú no puedes utilizar las siglas al lado de tu nombre hasta que no has pasado, en el caso del FRM, los dos niveles, y en el caso del CFA, los 3. Muy bien, perfecto. A ver si ahora sí se me escucha. Perfecto. Elesier Otero, bueno, por supuesto te da las gracias, Pedro,
y quería preguntar sobre la diferencia entre GARP y PRMIA. No sé si conoces esas dos certificaciones. GARP, como suena, GARP, y PRMIA. No sé si te suenan, Pedro. Pues en este caso no, desconozco esta certificación. En cualquier caso, GARP no es la certificación, es la asociación que ofrece o que regula, rige la certificación FRM. Vale, perfecto. No soy consciente y la verdad que estoy bastante puesto en estas certificaciones internacional porque pues mis equipos, abogo para que mis equipos las tengan y no soy consciente de esa certificación por ese nombre al menos. Tenías razón, efectivamente, es GARP, lo he puesto en pantalla. Muy bien, pues Elesier, espero entonces que haya respondido a su pregunta. Y al hilo de lo que acabas de decir, Pedro, en el equipo de personas que diriges, ¿cómo se distribuyen estas certificaciones de las que hemos hablado? ¿Hay alguna que destaque en especial o alguna que exijas en particular como líder de equipo que quieras que tengan? Bueno, al final los equipos que nosotros tenemos, que son, como os decía antes, yo analizo procesos muy variados, no me limito a un análisis único de las líneas de negocio, de los procesos que hay en una entidad financiera. Los equipos al final suelen ser muy multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algunos casos necesito gente con un perfil mucho más de IT, que gestione lenguajes de programación, que gestione incluso certificaciones mucho más orientado a lo que pues áreas de IT, como puede ser auditoría IT, el CISA está presente. Luego, en determinados procesos o determinadas partes de los procesos que estoy revisando, pues necesito gente mucho más especializada en áreas de riesgos, con lo cual, pues lo que suelo necesitar o tener es gente con el FRM y desde luego que la gente con CFA o que estudia el CFA, como os decía antes, con el nivel 1, con el nivel 2, pues vale en cualquier proceso. Se puede adaptar a cualquier tipo de proceso, geografía, banco y demás, porque la certificación obviamente cubre todo. En el caso del FRM, cubriría todos los riesgos financieros que surgen obviamente en las entidades financieras, pero digamos el CFA tiene otro enfoque donde se analizan otra serie de cosas que en el FRM no tendrían. Pero a tu pregunta, Juan, la respuesta es que los equipos tienen una distribución a veces muy individualizada en función de lo que se esté revisando. A veces son de 10, de 15, otras veces son de 4 y son varios trabajos a la vez. Y desde luego que el personal que los compone suele ser muy multidisciplinar y también muy diverso. Muy bien, perfecto. Pero quizá por lo que decías al principio, ¿verdad? La certificación CFA es la de mayor peso, la de mayor prestigio y pues la que al final te puede situar en cotas más altas en cuanto a expectativa de trabajo, ¿no? Por ello también en parte, según he entendido yo en tu presentación, pues es quizá la más dura de sacar, ¿verdad? De obtener. Sí, efectivamente. Sin desmerecer en ningún caso al FRM, la fundamental diferencia, obviamente, es que está mucho más focalizada en riesgos, es más técnica, más cuantitativa, pero se realiza también en un año, a diferencia del CFA. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que todo este seminario ha sido bastante aclarador, bastante ilustrativo. Entonces, nada, dejadme insistir una vez más a todos los asistentes que habéis permanecido en sala, que habéis mantenido bien el número, bueno, daros las gracias y recordaros una vez más ese correo electrónico que os vamos a enviar con esta grabación para que le volváis a echar un vistazo, para que toméis la elección correcta si queréis seguir formando y certificándoos. Y recordad, en ese correo está esa pequeña encuesta que nos valoraríamos muchísimo que respondierais, porque en EALDE Business School seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestra oferta de máster y, por supuesto, nuestro siguiente objetivo va a ser ofreceros un programa que os ayude a certificaros y queremos saber y queremos conocer vuestra opinión. Entonces, por ello también doy las gracias a Pedro que ha sacado unos minutos de su tiempo ya además al final del día hoy en España y para ilustraros un poquito mejor y que toméis una decisión o tengáis una opinión con más criterio. Así que muchísimas gracias, Pedro, por estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.